Arrogante le rompió el vestido creyendo que era solo la empleada, pero su esposo millonario vio todo el desgarro de la inocencia. El sonido fue seco, violento y desgarrador, como un trueno que rompe la calma antes de una tormenta devastadora. ¡Crack! El eco de la tela rasgándose silenció de golpe el murmullo de las copas de cristal y las risas educadas que llenaban el opulento salón comedor de la mansión Santoro. No fue un accidente, fue una ejecución pública. Bajo la luz dorada y difusa de las inmensas lámparas de araña, que colgaban del techo como lágrimas de diamante congeladas, la escena parecía sacada de una pesadilla en alta definición. En el centro de la habitación, rodeada por el lujo desmedido de mármol importado y arreglos florales que costaban más que el salario de un año de cualquier trabajador promedio, Fernanda se erguía como una reina malvada. Su vestido rojo carmesí, un diseño exclusivo que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, brillaba intensamente, contrastando con la furia que deformaba su rostro perfectamente maquillado. Sus ojos, delineados con precisión quirúrgica, inyectaban un odio puro hacia la figura que tenía sometida. Con una mano adornada con anillos de oro y rubíes que destellaban con cada movimiento brusco, Fernanda sostenía con fuerza brutal la larga y brillante cola de caballo de Mariana. La joven de apenas 25 años tenía el cuello torcido hacia atrás en un ángulo doloroso, obligada a mirar el techo pintado al fresco mientras sentía cómo las raíces de su cabello parecían a punto de desprenderse. Pero Fernanda no se conformó con el dolor físico. Quería la humillación total. Con su otra mano, de uñas largas y perfectamente manicuradas en un rojo sangre, acababa de tirar con saña del cuello del modesto uniforme azul de Mariana. El encaje blanco del cuello, que Mariana había planchado con tanto esmero esa misma mañana, colgaba ahora en jirones sobre su hombro, exponiendo la piel pálida y temblorosa de su clavícula. «Mírate», bramó Fernanda, su voz destilando un veneno que heló la sangre de los presentes. «Eres un desastre andante». Mariana no podía defenderse. No tenía manos libres para protegerse el rostro ni para intentar soltarse del agarre de hierro de aquella mujer. Sus brazos, tensos y doloridos, estaban ocupados en la tarea más sagrada del mundo. Sostenía contra su pecho a los gemelos, Lucas y Mateo. Los bebés, vestidos con inmaculados mamelucos blancos, tenían los rostros enrojecidos y las bocas abiertas en un llanto mudo que pronto se convirtió en alaridos de terror. Sentían el miedo de Mariana, su corazón golpeando contra sus pequeños cuerpos como un tambor de guerra, y reaccionaban con el pánico instintivo de los inocentes. El dolor en el cuero cabelludo de Mariana era agudo, punzante, pero el dolor en su alma era infinitamente peor. Las lágrimas brotaban de sus ojos grandes y expresivos, resbalando por sus mejillas sin que ella pudiera secarlas. Todo su cuerpo temblaba, no solo por la agresión física, sino por la vergüenza absoluta. Alrededor de ellas, la multitud de invitados, la élite de la ciudad, hombres con trajes oscuros de corte italiano y mujeres envueltas en sedas y joyas, observaba la escena. Sus rostros eran una mezcla de shock, curiosidad morbosa y, en algunos casos, una fría indiferencia. Nadie se movió, nadie dio un paso adelante. Parecían estatuas de cera en un museo del horror, observando cómo la mujer de rojo destrozaba a la joven de azul. La luz suave y volumétrica que entraba por los grandes ventanales laterales, bañando la estancia en un tono atardecer, debería haber dado a la escena un aire romántico, pero en ese momento solo servía para resaltar el contraste cruel, la riqueza arrogante contra la humildad vulnerable. Fernanda tiró una vez más del cabello de Mariana, obligándola a dar un paso atrás, casi perdiendo el equilibrio. Mariana apretó más a los gemelos contra sí, cerrando los ojos con fuerza, rezando para que no se le cayeran, rezando para que el suelo se abriera y la tragara entera. «Por favor, señora», sollozó Mariana, su voz quebrada, apenas un susurro audible sobre el llanto de los bebés. «Los niños están asustados». «¿Asustados?», Fernanda soltó una carcajada estridente sin soltarla. «Deberían estar asustados de tenerte a ti cerca. Mira lo que has hecho».
Con un empujón final, Fernanda soltó el cabello de Mariana, dejándola tambalearse. La joven sirvienta tuvo que abrir las piernas para afianzar su postura y no caer al suelo pulido con los bebés en brazos. Respiraba con dificultad, el aire entrando en sus pulmones con un sonido sibilante. El cuello de su vestido estaba arruinado, su dignidad hecha pedazos, y el silencio que siguió a los gritos de Fernanda fue pesado, denso, cargado de una tensión eléctrica que hacía que el aire fuera casi irrespirable. En el fondo del salón, detrás de la barrera de invitados escandalizados, una figura alta y oscura observaba, pero Mariana, cegada por las lágrimas y el terror, no podía verlo. Solo veía el rostro contorsionado de Fernanda y sentía el peso aplastante de su propia impotencia. El veneno de la alta sociedad. Fernanda no había terminado. El silencio del salón fue su señal para comenzar el segundo acto de su teatro de crueldad. Se alisó el vestido rojo con un gesto teatral, pasando las manos por sus caderas como si quisiera quitarse la suciedad de haber tocado a la empleada, y luego señaló con un dedo acusador una lanza invisible apuntando directamente al corazón de Mariana. «Miren todos», gritó Fernanda, girándose hacia los invitados para asegurarse de tener su atención completa. Su voz resonaba con la autoridad de quien se cree dueña del mundo. «Miren a esta incompetente, esta animal». Mariana bajó la cabeza, intentando hacerse pequeña, intentando desaparecer dentro de su propio cuerpo. Los gemelos, Lucas y Mateo, seguían llorando, sus pequeños puños cerrados golpeando inútilmente el pecho de su cuidadora, buscando consuelo en medio del caos. Mariana mecía sus cuerpos instintivamente, susurrando palabras inaudibles de calma que ni ella misma se creía. «Me ha arruinado la noche», continuó Fernanda, caminando en círculos alrededor de Mariana como un depredador acechando a una presa herida. Estaba sirviendo una copa de vino tinto, una cosecha especial que Alejandro guardaba para esta noche, y esta torpe se tropezó con sus propios pies sucios y casi me lo tira encima. Tuve que esquivarla para salvar este vestido. Podría haberlo manchado todo. Era mentira, una mentira vil y calculada. Mariana levantó la vista por un segundo, sus ojos húmedos llenos de incredulidad. Ella ni siquiera estaba sirviendo vino. Había bajado porque los bebés estaban inquietos y necesitaban su biberón, y la cocina era el único lugar donde podía prepararlo. Fernanda la había interceptado en el pasillo, la había arrastrado al salón principal y había montado esta escena de la nada. «Señora, yo no…», intentó decir Mariana, su voz temblorosa, llena de pánico. Sabía que su palabra no valía nada contra la de la prima de la difunta esposa del patrón, pero tenía que intentarlo. «Yo solo venía a por agua caliente para los…». «Cállate», le cortó Fernanda con un grito seco, dando un paso amenazante hacia ella. Alzó la mano como si fuera a abofetearla, y Mariana se encogió instintivamente, girando su cuerpo para que si caía algún golpe, fuera en su espalda y no sobre los bebés. El gesto de protección fue tan puro, tan maternal, que algunos de los invitados desviaron la mirada, incómodos, pero nadie intervino. El miedo al estatus de Fernanda, a su influencia sobre Alejandro, los mantenía paralizados. Fernanda bajó la mano, sonriendo con satisfacción al ver el terror en los ojos de la muchacha. «¿Crees que a alguien le importa lo que tenga que decir una criada?», susurró Fernanda lo suficientemente alto para que los que estaban en primera fila escucharan. «Eres una mancha en esta casa, una vergüenza. Alejandro fue demasiado blando al contratar a alguien de tu clase. Mira cómo tienes a esos niños llorando, sucios, probablemente contagiados de tu miseria». La crueldad de las palabras golpeó a Mariana más fuerte que cualquier bofetada. Ella amaba a esos niños. Desde que su madre murió, Mariana había sido la única figura materna constante en sus vidas. Se desvivía por ellos, dormía poco para vigilarlos, les cantaba hasta que se quedaban dormidos. Que Fernanda cuestionara su amor y cuidado por los gemelos era una daga en el corazón. «No se atreva», murmuró Mariana, con un hilo de voz que nacía de la indignación más profunda. «Yo cuido a estos niños como si fueran míos». Fernanda soltó una risa burlona.
mirando a los invitados como buscando complicidad. Escucharon eso, como si fueran suyos. Se mofó llevándose una mano al pecho en un gesto de falsa sorpresa. ¡Qué atrevimiento! Una simple empleada doméstica creyéndose madre de los herederos Santoro. Es patético. Eres una oportunista. Eso es lo que eres. Probablemente estabas planeando cómo seducir al señor de la casa usando a los niños como excusa. Zorra. La palabra quedó flotando en el aire. Pesada y fea. Los invitados contuvieron el aliento. El insulto era tan bajo, tan vulgar para un evento de esa categoría, que rompió incluso la barrera de la indiferencia de la alta sociedad. Hubo murmullos. «Eso es demasiado», susurró una señora mayor con un collar de perlas, pero su marido le apretó el brazo para que callara. Mariana sintió que las piernas le fallaban. El calor subió a su rostro, una mezcla de vergüenza y rabia impotente. Quería correr, salir de allí, esconderse en su pequeña habitación de servicio y no salir nunca más, pero no podía moverse. Estaba atrapada en el centro del escenario, bajo las luces brillantes, expuesta y vulnerable. «Quiero que te arrodilles», exigió Fernanda de repente, su voz volviéndose fría y cortante. «Ahora mismo. Pide perdón por casi arruinar mi vestido y por ser una inútil. De rodillas. Tengo a los niños en brazos, señora», suplicó Mariana, las lágrimas nublando su visión por completo. «No me importa», gritó Fernanda, perdiendo la compostura, su rostro rojo de ira. «Si no te arrodillas ahora mismo, me aseguraré de que no vuelvas a trabajar en esta ciudad. Te pondré en la lista negra. Tu familia se morirá de hambre. ¿Me escuchaste? De rodillas». La amenaza sobre su familia fue el golpe final. Mariana pensó en su madre enferma, en las medicinas que necesitaba comprar, en el alquiler que debían pagar. No tenía opción. El orgullo no pagaba facturas. El orgullo no salvaba vidas. Con un sollozo ahogado que pareció romperle el pecho, Mariana comenzó a doblar las rodillas lentamente. El tiempo pareció detenerse. La imagen era de una tristeza infinita. La joven de azul, con el vestido roto y dos bebés llorando en brazos, descendiendo lentamente hacia el suelo de mármol frío ante la mujer de rojo que la miraba con desprecio triunfante. Era la victoria de la arrogancia sobre la necesidad, o al menos eso creía Fernanda. Nadie se dio cuenta de que en la entrada del salón, la figura del hombre de traje oscuro había comenzado a moverse. No caminaba con prisa, sino con una determinación letal. Sus pasos eran silenciosos, pero la energía que emanaba de él era como una tormenta eléctrica a punto de estallar. Alejandro había visto suficiente, y lo que había visto no solo le rompió el corazón, sino que despertó en él una furia que Fernanda jamás podría haber anticipado. La rodilla en el mármol y el silencio de los cómplices. El descenso fue lento, una agonía coreografiada que parecía durar una eternidad. Mariana sintió cómo la gravedad se volvía insoportablemente pesada, como si el aire mismo del salón se hubiera solidificado sobre sus hombros para empujarla hacia abajo. Sus piernas temblaban violentamente bajo el dobladillo de su falda azul, luchando contra el instinto natural de huir, de correr lejos de esa mansión que se había convertido en una jaula de oro y veneno. Pero no podía correr, no con Lucas y Mateo aferrados a su pecho, sus pequeños corazones latiendo en sincronía con el pánico de ella. Cuando sus rodillas finalmente impactaron contra el suelo, el sonido fue sordo, apenas perceptible para los demás. Pero para Mariana retumbó en sus oídos como el estruendo de un edificio derrumbándose. El mármol de Carrara, pulido hasta la perfección, estaba gélido. El frío traspasó la tela de sus medias y se clavó en sus huesos, un recordatorio físico de su posición en ese mundo. Ella estaba abajo, en el suelo frío, mientras ellos, los dueños del universo, la miraban desde arriba, envueltos en calidez y arrogancia. Desde su nueva perspectiva, arrodillada en el centro del salón, el mundo se veía distorsionado y monstruoso. Los zapatos de los invitados formaban un muro de cuero brillante y tacones de aguja que la rodeaba. Zapatos que costaban más de lo que ella ganaría en 5 años de trabajo honesto.
Podía escuchar los susurros, un zumbido de abejas venenosas que circulaba por la habitación. No eran susurros de compasión, eran juicios crueles disfrazados de discreción. «¡Qué situación tan desagradable!», murmuró una voz masculina a su izquierda. «Deberían tener más cuidado con a quien contratan. Hoy en día el servicio doméstico no tiene respeto por nada», respondió una mujer, agitando su abanico con desdén. «Pobre Fernanda, tener que lidiar con esto en su propia fiesta de bienvenida», comentó otra, ignorando por completo que la fiesta era en realidad una reunión de negocios de Alejandro y que Fernanda se había autoinvitado como anfitriona. Mariana apretó los párpados intentando bloquear las voces, pero era imposible. Las lágrimas calientes rodaban por su nariz y caían sobre las cabecitas de los gemelos, mojando el suave cabello castaño de Lucas. Él sollozó más fuerte, sintiendo la angustia de su protectora. Mariana lo acunó, besando su frente frenéticamente, susurrando: «Shh, mi amor, shh, ya va a pasar». Aunque sabía que era mentira, nada iba a pasar. La humillación se estaba tatuando en su alma. Fernanda, satisfecha al ver a su víctima reducida a una figura encogida en el suelo, dio un paso atrás para admirar su obra. Se sentía poderosa, intocable. Para ella, esto no era crueldad, era una lección necesaria. En su mente retorcida, estaba restaurando el orden natural de las cosas. Los ricos mandan, los pobres obedecen. Con un movimiento brusco, se agachó y recogió el delantal blanco que le había arrancado a Mariana minutos antes. La tela estaba arrugada y rota en una esquina. «¡Toma!», gritó Fernanda, lanzando el delantal hecho una bola directamente a la cara de Mariana. La tela golpeó la mejilla de la joven y cayó sobre el brazo del bebé Mateo. «No creas que vas a quedarte ahí descansando». Mariana se estremeció por el impacto, protegiendo instintivamente la cara del niño. «El suelo», dijo Fernanda, señalando una mancha imaginaria cerca de sus propios tacones rojos. «Dijiste que ibas a limpiar, ¿no? Pues limpia, usa eso y limpia el aire que respiras, porque hasta eso estás ensuciando con tu presencia». La orden era absurda. No había nada que limpiar. El suelo estaba inmaculado, pero Mariana entendió que no se trataba de higiene. Se trataba de sumisión. Fernanda quería verla frotar el suelo, quería verla humillarse hasta el último grado, quería quebrarla tanto que nunca más se atreviera a levantar la vista. «¿Qué esperas?», insistió Fernanda, su voz subiendo una octava, rozando la histeria. «¿Quieres que llame a seguridad para que te saquen a patadas y dejen a esos mocosos en la calle? ¡Limpia!». Mariana extendió una mano temblorosa, soltando brevemente a Lucas para alcanzar el delantal caído. Sus dedos rozaron la tela áspera. Se sentía mareada. El olor a perfume caro de Fernanda se mezclaba con el olor a cera del piso y el aroma dulzón de los postres que se servían en las mesas cercanas, creando una mezcla nauseabunda que le revolvía el estómago. Hizo un movimiento débil de frotar el suelo, una parodia de limpieza, solo para apaciguar a la bestia que tenía enfrente. Algunos invitados soltaron risitas nerviosas. Un hombre joven, con una copa de champán en la mano, sacó su teléfono discretamente y tomó una foto. Mariana vio el flash reflejado en el suelo y sintió que moría un poco más por dentro. Ahora su vergüenza sería digital, eterna, compartida en grupos de chat de gente rica que se reía de la desgracia ajena. «Más fuerte», ordenó Fernanda, disfrutando cada segundo. «Con energía. Así es como te ganas el pan, ¿verdad? Frotando la suciedad de los demás. No se te olvide nunca cuál es tu lugar en esta casa, niña. Tú estás para servir, para agachar la cabeza y para desaparecer cuando la gente de bien está presente». Mariana frotó el mármol limpio, sus lágrimas goteando sobre la piedra blanca, mezclándose con su esfuerzo inútil. «Por mamá», se repitió mentalmente como un mantra desesperado. «Hazlo por mamá, necesita la cirugía. Hazlo por los bebés. Alejandro te mataría si los dejaras solos. Aguanta, solo aguanta un poco más». Pero la dignidad humana tiene un límite, y Mariana estaba rasguñando el fondo del suyo, la voz ahogada y el golpe de la injusticia. «Señora, por favor». La voz de Mariana salió como un hilo roto,
una súplica que apenas tenía fuerza para cruzar el espacio que la separaba de los zapatos de charol de los espectadores. Detuvo el movimiento absurdo de frotar el suelo y levantó la vista, encontrando los ojos de Fernanda. Había algo en la mirada de Mariana que no era solo miedo, era una chispa de desesperación, la súplica de una madre sustituta que teme más por sus crías que por sí misma. «Los niños tienen hambre», continuó Mariana, tomando aire entre sollozos, intentando explicarse una vez más, intentando apelar a cualquier rastro de humanidad que pudiera quedar dentro de esa mujer envuelta en seda roja. «Llevan horas sin comer. El señor Alejandro dejó instrucciones estrictas sobre sus horarios. Solo necesito ir a la cocina, por favor. Le juro que después haré lo que usted diga. Limpiaré toda la mansión si quiere, pero déjeme alimentar a los bebés». Fue un error. Mencionar el nombre de Alejandro fue como echar gasolina a un incendio forestal. Los ojos de Fernanda se oscurecieron, sus pupilas se contrajeron con una mezcla de celos y furia territorial. ¿Cómo se atrevía esa sirvienta a invocar el nombre del dueño de la casa? ¿Cómo se atrevía a insinuar que tenía algún tipo de complicidad o instrucción directa de él? Para Fernanda, eso sonaba a intimidad, y la intimidad entre el millonario y la niñera era su mayor temor, la amenaza fantasma que quería exorcizar. «¿Te atreves a nombrarlo?», siseó Fernanda, agachándose bruscamente para quedar cara a cara con Mariana. Su rostro estaba tan cerca que Mariana podía ver las capas de maquillaje que cubrían sus imperfecciones. «¿Crees que a Alejandro le importan las excusas de una criada perezosa? Él me dejó a cargo de esta fiesta. Yo soy la autoridad aquí». «Pero son sus hijos», insistió Mariana, abrazando a los gemelos que, ante la proximidad agresiva de Fernanda, habían comenzado a gritar de nuevo, un llanto agudo y desesperado que taladraba los oídos. «¡Cállate la boca!», gritó Fernanda. Y entonces ocurrió. Harta de la resistencia pasiva, harta de los lloros y harta de que la lección no estuviera terminando con la sumisión absoluta que deseaba, Fernanda levantó la mano. No fue una bofetada directa a la cara, fue algo más humillante. Con la palma abierta, empujó la frente de Mariana hacia atrás con fuerza. El gesto fue brutal en su desprecio. La cabeza de Mariana se sacudió hacia atrás por el impacto. El empujón la desestabilizó. Como estaba arrodillada y con los brazos ocupados sosteniendo a dos bebés pesados, no tenía forma de recuperar el equilibrio. Su cuerpo se inclinó peligrosamente hacia atrás. «¡Ah!», gritó Mariana, sintiendo que caía. En un acto de reflejo supremo, giró su torso en el último segundo, sacrificando su propio cuerpo para amortiguar la caída. Su codo y su hombro chocaron violentamente contra el suelo duro para evitar que las cabezas de Lucas y Mateo golpearan el mármol. El dolor estalló en su brazo, un latigazo agudo que le recorrió hasta el cuello, pero no soltó a los niños. Quedó tendida de lado en el suelo, hecha un ovillo alrededor de los bebés, jadeando de dolor y terror. El salón quedó en un silencio sepulcral por un segundo, roto solo por el llanto ahora histérico de los niños. Incluso los invitados más insensibles parecieron contener la respiración. Había una línea que acababa de cruzarse. La violencia física contra una mujer con niños en brazos era algo que ni siquiera el elitismo más rancio podía justificar fácilmente. Hubo un movimiento incómodo entre la multitud. Un señor mayor dio medio paso adelante, como si fuera a intervenir, pero se detuvo al ver la expresión maníaca de Fernanda. Fernanda se puso de pie, recuperando su altura, mirando con desprecio el cuerpo caído de Mariana. No mostró arrepentimiento. Al contrario, se arregló el cabello con arrogancia. «Eso te pasa por torpe», dijo con frialdad sacudiéndose las manos. «Eres débil, no sirves para este trabajo, no sirves para nada. Mírate, tirada en el suelo como un animal. Eso es lo que eres». Mariana no contestó, no podía. Estaba concentrada en revisar a los bebés. Están bien, se decía, tocando sus cabecitas, revisando sus extremidades. Gracias a Dios estaban ilesos, solo asustados. Pero ella estaba rota. Sentía que algo dentro de su pecho se había desgarrado para siempre. La esperanza de que la justicia existiera,
de que la bondad valiera algo, se desvanecía con cada segundo que pasaba en ese suelo frío. «Seguridad», llamó Fernanda, chasqueando los dedos hacia la entrada del salón, sin mirar a nadie en particular. «Saquen esta basura de mi vista y llévense a los niños a la guardería, que alguien competente los atienda. Esta mujer está despedida». 2 guardias de seguridad, hombres corpulentos con trajes negros que habían estado observando desde las esquinas, dudaron. Conocían a Mariana. La veían todos los días paseando a los niños. La saludaban en la cocina. Sabían que era buena. Sabían que esto era una injusticia. Intercambiaron miradas nerviosas, sin saber si obedecer a la invitada de honor o esperar al patrón. «¿Están sordos?», gritó Fernanda, perdiendo la paciencia, girándose hacia ellos con los ojos inyectados en sangre. «He dicho que la saquen, ahora, o quieren que los despida a ustedes también». Mariana intentó incorporarse, apoyándose en su codo dolorido. El mundo le daba vueltas. La humillación era tan completa, tan absoluta, que deseó desmayarse. «Dios mío, ayúdame», pensó. «Si existes, por favor, haz que esto pare». Nadie parecía dispuesto a salvarla. La crueldad había ganado. Fernanda sonreía, triunfante, creyendo que había aplastado al último obstáculo en su camino hacia el control de la casa y de Alejandro. Se sentía la reina indiscutible del drama. Pero la victoria de los malvados suele ser ruidosa y breve. Justo cuando uno de los guardias a regañadientes daba un paso hacia Mariana para cumplir la orden, el aire en la habitación cambió. No fue un sonido, sino una presencia. Una sombra se proyectó sobre el grupo, larga y ominosa. La temperatura pareció descender 10 grados de golpe. Alejandro ya no estaba en el fondo del salón. Había cruzado la distancia que los separaba con pasos de depredador silencioso. No corrió, porque un hombre con su poder no necesita correr para ser letal. Simplemente llegó, y su llegada trajo consigo una gravedad que hizo que Fernanda dejara de sonreír al instante. Él estaba allí, parado justo detrás de Fernanda, tan cerca que su sombra engullía la luz roja del vestido de ella. Su rostro no mostraba la ira explosiva y vulgar de Fernanda. Era algo peor. Era una calma gélida, la calma del ojo del huracán antes de la destrucción total. Sus ojos oscuros no miraban a su prima política, miraban a Mariana, tirada en el suelo, protegiendo a sus hijos con su propio cuerpo magullado. Y en esa mirada había una promesa de guerra. La intervención del león. El sonido de los zapatos de cuero italiano golpeando el mármol cesó abruptamente. No fue un alto gradual, fue una parada seca, militar, definitiva. El silencio que siguió fue tan absoluto que el zumbido de los aires acondicionados centrales pareció un rugido ensordecedor. Alejandro Santoro estaba allí, una torre de autoridad oscura recortada contra la luz festiva del salón. Su presencia física era imponente, no solo por su altura o por la perfección de su traje hecho a medida, sino por la energía que irradiaba. Una mezcla de poder contenido y una furia volcánica que apenas lograba mantener bajo la superficie. Sus ojos, normalmente de un cálido color avellana, eran ahora 2 pozos de negrura insondable, fijos en la nuca de Fernanda. Fernanda, sintiendo el cambio en la atmósfera como un animal que detecta al depredador antes de verlo, se giró lentamente. Su sonrisa triunfante vaciló por una fracción de segundo al ver la expresión de Alejandro, pero su arrogancia era un escudo grueso. Rápidamente recompuso su máscara de anfitriona perfecta, asumiendo que la ira del millonario estaba dirigida hacia la fuente del problema, la sirvienta en el suelo. «Alejandro, querido», exclamó Fernanda, su voz subiendo un tono para transmitir una falsa alegría, intentando romper la tensión con encanto superficial. «Qué bueno que llegaste. Estaba a punto de encargarme de esta situación tan desagradable». Ella dio un paso hacia él, extendiendo una mano para tocarle el brazo, buscando complicidad, buscando validar su crueldad con la aprobación del macho alfa de la casa. «No te preocupes por nada», continuó ella señalando con desdén el cuerpo encogido de Mariana. «Esta incompetente casi arruina la velada. Tropezó, casi me mancha. Y mira,
Tiene a los niños hechos un desastre llorando en medio de la fiesta. Pero ya le dije a seguridad que la saquen. Mañana mismo buscaré una agencia de primera para que nos manden a alguien decente, alguien que sí sepa cuál es su lugar. Alejandro no se movió. No aceptó el gesto de Fernanda. No miró su mano extendida. Ni siquiera parpadeó. Su mirada pasó a través de ella como si Fernanda fuera de cristal, o peor, como si fuera humo, una molestia irritante, pero insustancial. «Aléjate», dijo Alejandro. La palabra salió suave, grave, vibrando en el pecho de todos los que estaban cerca. No fue un grito. Fue una orden dicha con tal quietud que resultó más aterradora que cualquier alarido. Fernanda parpadeó, confundida, su sonrisa congelándose en una mueca grotesca. «¿Perdón?», preguntó soltando una risita nerviosa. «Creo que no me escuchaste bien, querido. Le estaba diciendo a esta mujer que...» «Dije que te alejes de ella», repitió Alejandro. Esta vez, su voz subió apenas unos decibeles, cargada con un filo metálico que cortó el aire. Dio un paso hacia adelante, invadiendo el espacio personal de Fernanda con tal agresividad contenida que ella retrocedió instintivamente, tropezando casi con sus propios tacones. «Ahora», finalizó él, la multitud contuvo el aliento colectivamente. La élite social, acostumbrada a los dramas educados y a las puñaladas por la espalda, nunca había presenciado una confrontación tan directa, tan cruda. Alejandro Santoro, el hombre conocido por su control férreo y su diplomacia en los negocios, estaba a punto de perder los estribos. Las venas de su cuello se marcaban contra el cuello almidonado de su camisa, y sus puños estaban cerrados con tanta fuerza a los costados que los nudillos se veían blancos. Fernanda, por primera vez, sintió un miedo real. No entendía lo que pasaba. ¿Por qué la miraba así? ¿Por qué la trataba como al enemigo? Ella era familia. Ella era la que ponía orden. Ella era la igual. Retrocedió 2 pasos más, dejando un camino libre entre Alejandro y Mariana. «Alejandro, estás haciendo un escándalo por nada», susurró Fernanda, intentando salvar su imagen, mirando a los invitados con ojos suplicantes. «Es solo la servidumbre. Estás estresado por el trabajo, lo entiendo, pero no me hables así delante de...» Alejandro ya no la escuchaba. Para él, Fernanda había dejado de existir en el momento en que se apartó. Su mundo se redujo a un solo punto focal. La figura temblorosa en el suelo, vestida de azul, abrazada a sus hijos como si fueran lo último que le quedaba en la vida. El manto del rey, el giro, el hombre más poderoso de la sala, el dueño de la mansión, el magnate cuyas decisiones movían mercados, hizo entonces lo impensable. Lo que ningún manual de etiqueta de la alta sociedad permitiría jamás. Alejandro flexionó las rodillas. Con un movimiento fluido, ignorando la posibilidad de arrugar su traje de $5,000 o de ensuciarse las rodillas con el polvo invisible del suelo, Alejandro descendió. Se arrodilló directamente sobre el mármol frío, bajando su altura hasta quedar al mismo nivel que Mariana. El sonido de exclamaciones ahogadas recorrió el salón como una ola. «¿Qué está haciendo?», susurró alguien. «Se ha arrodillado ante la criada», murmuró otro. Ver a un Santoro de rodillas era un evento histórico. Verlo de rodillas frente al servicio era un cataclismo social. Mariana, sintiendo la presencia cercana, se encogió aún más. Sus ojos estaban cerrados con fuerza, esperando el grito, el despido, o quizás otro golpe. Su mente estaba atrapada en un bucle de terror. «Ya viene. Me va a quitar a los niños. Me va a echar. ¿Qué voy a hacer?». El olor a sándalo y madera cara, el perfume característico de Alejandro, inundó sus sentidos, reemplazando el olor empalagoso de Fernanda. «Mariana», susurró él. No había ira en su voz. Había dolor. Un dolor profundo y ronco. Al escuchar su nombre pronunciado con esa suavidad, Mariana abrió los ojos. Lo primero que vio no fue un rostro furioso, sino unos ojos avellana llenos de una angustia devastadora. Alejandro la miraba como si estuviera viendo un accidente terrible del que él era responsable.
Sus ojos recorrieron rápidamente el cuerpo de ella. Notó el moretón que empezaba a formarse en su brazo por el golpe contra el suelo. Vio el cabello despeinado donde Fernanda la había jalado y finalmente su mirada se detuvo en el escote del uniforme. El cuello estaba desgarrado. La tela azul barata había cedido ante la violencia de Fernanda y el tirante de la ropa interior de Mariana era visible, junto con la piel enrojecida de su clavícula, donde las uñas de la otra mujer habían arañado. La mandíbula de Alejandro se tensó tanto que pareció que sus dientes se romperían. Una lágrima solitaria de Mariana rodó por su mejilla sucia y cayó sobre la mano de Alejandro, que descansaba en el suelo cerca de ella. Esa gota fue el catalizador. «Perdóname», dijo él con la voz quebrada. Antes de que Mariana pudiera procesar la disculpa, Alejandro se movió. Con una delicadeza que contrastaba brutalmente con su tamaño y poder, extendió los brazos. «Dámelos», pidió suavemente, refiriéndose a los gemelos. Mariana dudó un segundo, su instinto materno gritándole que no soltara a sus crías, pero la confianza que tenía en Alejandro era más fuerte. Con manos temblorosas, le pasó a Lucas y luego a Mateo. Los bebés, al reconocer el olor y los brazos fuertes de su padre, bajaron el volumen de su llanto, sollozando suavemente contra el traje oscuro. Alejandro giró la cabeza hacia un lado, sin levantarse, y miró hacia la sombra de una columna cercana. «¡Roberto!», llamó con voz autoritaria pero controlada. El jefe de seguridad, un hombre canoso y de confianza absoluta que había servido a la familia durante décadas, apareció instantáneamente, como si hubiera estado esperando esa orden toda su vida. Se acercó rápidamente, su rostro serio mostrando una mezcla de respeto por su jefe y lástima por la chica. «Señor», dijo Roberto inclinándose, «lleva a mis hijos a mi despacho privado. Que nadie entre. Nadie», ordenó Alejandro, entregando a los bebés con sumo cuidado a los brazos robustos del guardia. «Llama a la doctora pediátrica para que los revise. Quiero asegurarme de que no tienen ni un rasguño. Y quédate en la puerta. Si alguien intenta entrar, tienes permiso para usar la fuerza necesaria». «Entendido, señor», respondió Roberto, tomando a los niños con ternura y desapareciendo rápidamente por un pasillo lateral, lejos de las miradas curiosas. Ahora, Alejandro y Mariana estaban solos en el centro del círculo, sin los bebés que actuaran de barrera. Mariana se sintió desnuda, expuesta. Sin los niños en brazos, el desgarro de su vestido era más evidente. Instintivamente, cruzó los brazos sobre su pecho, intentando cubrir su vergüenza, bajando la cabeza para ocultar su llanto. Se sentía la cosa más pequeña y miserable del mundo. Alejandro la vio intentar cubrirse y algo se rompió dentro de él. Sin dudarlo, se llevó las manos a los botones de su saco. Con movimientos rápidos y precisos, se desabrochó el botón central, se quitó el saco de lana italiana de corte impecable y quedó en mangas de camisa, su chaleco gris marcando su torso atlético. El salón quedó mudo. Un caballero no se quita el saco en un evento formal, a menos que sea una emergencia extrema. Con una ternura infinita, Alejandro se inclinó hacia adelante y colocó el saco sobre los hombros de Mariana. La tela era pesada, cálida, y conservaba el calor corporal de él. Era como un abrazo protector. El saco era enorme para ella. Las mangas le cubrían las manos y el largo le llegaba hasta los muslos, ocultando el uniforme roto, ocultando la marca de la servidumbre, ocultando su vergüenza. «Cúbrete», susurró él, y sus manos se demoraron un segundo en los hombros de ella, apretando suavemente para darle fuerza. «Nadie tiene derecho a verte así». Mariana agarró las solapas del saco con sus dedos fríos, envolviéndose en el aroma de él. Por primera vez en esa noche infernal, sintió una chispa de seguridad. Levantó la vista, sus ojos grandes y húmedos encontrándose con los de él. «Señor Alejandro, yo no...», intentó balbucear, su voz temblando por el shock. «Shh», la silenció él, colocando un dedo suavemente sobre los labios de ella. «No digas nada, no tienes que explicar nada. Lo vi todo, Mariana, lo vi todo. Fernanda,
que había estado observando la escena con la boca abierta, incapaz de procesar lo que sus ojos veían, finalmente salió de su estupor. La imagen de Alejandro Santoro, el viudo más codiciado del país, arrodillado en el suelo, vistiendo a la sirvienta con su propia ropa mientras dejaba a los invitados de lado, era demasiado para su ego. «¿Pero qué demonios haces?», gritó Fernanda, su voz chillona rompiendo la intimidad del momento. Dio un paso adelante, señalando a Mariana con un dedo tembloroso por la ira. «Esa mujer es una sucia, es una empleada. ¿Le das tu saco? Ese saco cuesta más que la vida de toda su familia. Alejandro, has perdido la cabeza. Te está embrujando». Alejandro cerró los ojos por un momento, tomando una respiración profunda, como si estuviera reuniendo la paciencia necesaria para no cometer un crimen allí mismo. Luego, lentamente, se puso de pie. Ya no era el hombre preocupado que consolaba a la víctima. Ahora, al levantarse, volvía a ser el titán. Se irguió en toda su estatura, acomodándose el chaleco, y se giró hacia Fernanda. Pero esta vez no la miró como a una molestia. La miró como a un juez que dicta sentencia de muerte. Extendió una mano hacia Mariana, que seguía en el suelo, envuelta en el saco gigante. «Levántate, Mariana», dijo él, su voz resonando clara y fuerte para que todos escucharan. No era una orden de patrón a empleada. Era una invitación de hombre a mujer. «Dame tu mano». Mariana miró la mano abierta de Alejandro. Una mano grande, fuerte, con la palma hacia arriba. Una mano que ofrecía salvación. Miró a Fernanda, que la fulminaba con la mirada. Miró a los invitados y luego tomó una decisión. Soltó una mano del saco y la colocó sobre la de él. El contacto fue eléctrico. Alejandro cerró sus dedos alrededor de la mano pequeña y áspera por el trabajo de ella y tiró suavemente, ayudándola a ponerse de pie. Allí estaban, él en chaleco, ella con un saco de hombre sobre un vestido de sirvienta roto, juntos en el centro del salón. ¿Que ella es solo una empleada, Fernanda?, preguntó Alejandro, su voz cargada de una ironía letal, girándose hacia su prima política. «Estás muy equivocada». «¿De qué hablas?», escupió Fernanda. «Limpia baños, cambia pañales, es nadie». Alejandro dio un paso hacia Fernanda, obligándola a retroceder de nuevo. «Esa mujer», dijo señalando a Mariana sin soltarle la mano, «ha hecho más por esta familia en un año que tú en toda tu vida. Ella sostuvo a mis hijos cuando lloraban por su madre. Ella veló sus fiebres. Ella llenó esta casa de calor cuando estaba fría y muerta. Y no lleva ese uniforme porque sea su trabajo hoy». Alejandro hizo una pausa dramática, mirando a los invitados, asegurándose de que cada palabra se grabara en sus memorias. «Ella lleva ese uniforme», continuó, su voz bajando a un tono peligroso, «porque tú la obligaste, porque tú encerraste su ropa bajo llave, porque tú la amenazaste y la chantajeaste para que sirviera en una fiesta a la que, te informo, ella estaba invitada como mi acompañante». El jadeo de la multitud fue audible. El secreto había salido a la luz. La revelación cayó como una bomba atómica en medio del salón. Fernanda palideció hasta parecer un fantasma, sus labios rojos destacando como una herida abierta en su rostro blanco. «¿Cómo?», tartamudeó Fernanda. «Eso es mentira. Ella miente». «¿Miente?». Alejandro sonrió, pero era una sonrisa sin alegría, una sonrisa de lobo. «¿Crees que soy estúpido, Fernanda? ¿Crees que no tengo cámaras en mi propia casa? ¿Crees que no sé lo que pasa bajo mi techo?». La trampa se había cerrado, y Mariana, de pie junto a él, sintió por primera vez que el suelo dejaba de temblar. El precio del silencio y la máscara rota. Alejandro no soltó la mano de Mariana. Al contrario, entrelazó sus dedos con los de ella, un gesto de intimidad y protección tan flagrante que equivalía a una declaración de guerra contra cada norma social que regía en aquel salón. La calidez de su palma era lo único que mantenía a Mariana anclada a la realidad, impidiendo que sus piernas cedieran de nuevo bajo el peso del shock. Ella temblaba dentro del enorme saco de traje, sintiéndose pequeña pero, por primera vez, no insignificante. ¿Cámaras?
repitió Fernanda, su voz estrangulada perdiendo esa falsa dulzura que había perfeccionado durante años. Sus ojos se movían nerviosamente de un lado a otro, buscando aliados entre los invitados, pero solo encontró miradas de curiosidad morbosa y confusión. «No sé de qué estás hablando, Alejandro. Estás delirando. El dolor por la muerte de tu esposa te ha afectado el juicio. Estás defendiendo a una sirvienta mentirosa frente a tu propia familia». Alejandro soltó una risa seca, carente de humor, que heló la sangre de los presentes. «¿Familia?», preguntó él dando un paso lento hacia ella, arrastrando consigo la atención de toda la sala. «Tú no eres mi familia, Fernanda. Eres una pariente lejana de mi difunta esposa que apareció en mi puerta hace 3 meses, supuestamente para ayudar con el duelo, pero que no ha hecho más que intentar reinar en un castillo que no le pertenece». Mariana apretó la mano de Alejandro, temerosa de que la ira de él se desbordara. Quería susurrarle que parara, que no valía la pena, que solo quería irse a su cuarto y esconderse, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Alejandro, sintiendo su miedo, le dio un suave apretón tranquilizador sin dejar de clavar su mirada en Fernanda. «Les voy a contar a todos por qué Mariana, la mujer que ha cuidado a mis hijos con más amor del que tú podrías fingir en 1000 vidas, está vestida así», anunció Alejandro, elevando la voz para que llegara hasta el último rincón del salón. Fernanda intentó interrumpirlo, dando un paso al frente con las manos levantadas. «Basta, no voy a permitir que me humilles en mi propia...» «Cállate», tronó Alejandro, y esta vez el grito fue tan potente que las copas de cristal en las mesas cercanas vibraron. Fernanda se quedó paralizada, con la boca abierta. Hoy era el cumpleaños de Mariana. Yo le di el día libre, le compré un vestido, le pedí, no como jefe, sino como hombre, que me acompañara esta noche. Quería que dejara de ser la niñera por unas horas y fuera simplemente ella. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Las damas de sociedad se taparon la boca con sus abanicos. El magnate Santoro invitando a la niñera como su pareja. El escándalo era delicioso para ellos, pero mortal para Fernanda. «Pero tú no podías permitir eso, ¿verdad?», continuó Alejandro, bajando la voz a un tono venenoso. «Tú sabías que si ella entraba por esa puerta vestida de seda y no de algodón barato, todos verían lo que yo veo. Una mujer hermosa, digna y bondadosa. Y eso te aterraba, porque tú necesitas que ella sea la criada para que tú puedas sentirte la señora». Fernanda estaba pálida, sudando frío bajo las capas de maquillaje. «Eso es ridículo. Ella se puso el uniforme porque sabe cuál es su lugar», balbuceó, pero su voz carecía de convicción. «Ella se puso el uniforme», interrumpió Alejandro implacable, «porque tú fuiste a su habitación hace 2 horas, porque encontraste el vestido que yo le regalé y lo cortaste con unas tijeras, y porque la amenazaste con lo único que sabes, que la destruiría». Mariana cerró los ojos, las lágrimas escapando de nuevo. Recordaba el momento con dolorosa claridad. Fernanda entrando como un huracán en su humilde cuarto de servicio, las tijeras plateadas brillando en su mano, la seda azul del vestido de regalo cayendo en tiras al suelo. «Amenazaste a su madre», reveló Alejandro, soltando la bomba emocional. El silencio en la sala se volvió denso, pesado. Atacar a una madre enferma era un tabú incluso para la gente más despiadada de ese círculo. «Le dijiste que si no se ponía ese uniforme viejo, que si no servía las mesas y limpiaba el suelo esta noche, despedirías a doña Clara, su madre, que trabaja en las cocinas y necesita este seguro médico para su tratamiento de diálisis». La voz de Alejandro temblaba de indignación contenida. «Chantajeaste a una hija con la vida de su madre para satisfacer tu ego enfermo». «¡Mentira!», gritó Fernanda desesperada, viendo cómo su reputación se desmoronaba en tiempo real. «Eso es mentira. No tienes pruebas. Ella te inventó ese cuento para que le tengas lástima. Es una manipuladora». Mariana sollozó, incapaz de contenerse más. «No es mentira», susurró ella, tan bajo que solo Alejandro la escuchó. «Lo sé», le respondió él suavemente, «y no necesito tu palabra para probarlo, Mariana».
Alejandro metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó su teléfono móvil de última generación. Con un movimiento fluido, tecleó algo en la pantalla y miró hacia la enorme pantalla de televisión LED de 85 pulgadas que estaba montada en la pared del fondo, destinada a mostrar fotos familiares y paisajes relajantes durante la velada. «Fernanda», dijo Alejandro con una calma aterradora, «olvidaste un pequeño detalle. Hace una semana, después de que noté que mis hijos lloraban cada vez que tú te acercabas, instalé un nuevo sistema de seguridad, con audio de alta fidelidad, en todas las habitaciones, incluyendo el cuarto de servicio». Los ojos de Fernanda se desorbitaron. El terror puro reemplazó a la arrogancia. Intentó correr hacia él, intentó alcanzar el teléfono, pero era demasiado tarde. «Alejandro, no te atrevas», chilló lanzándose hacia adelante, pero Alejandro simplemente levantó el teléfono y presionó «enviar a pantalla». La pantalla de la vergüenza y el juicio final. La enorme pantalla negra en el fondo del salón parpadeó una vez, 2 veces, y luego cobró vida con una claridad brutal. La imagen era nítida, en alta definición, mostrando el interior sencillo pero ordenado de una pequeña habitación. Una cama individual, una mesita de noche con una foto de los gemelos y un armario de madera barato. La fecha y la hora en la esquina superior derecha marcaban hoy, 18:45 p.m. Todos los invitados se giraron hacia la pantalla, hipnotizados. Fernanda se quedó congelada en medio del salón, con una mano extendida hacia la nada, como una estatua de la derrota. Sabía lo que venía. Quería gritar, quería que la tierra se la tragara, pero sus pies parecían de plomo. En el video la puerta de la habitación se abría de golpe. Entraba Fernanda. Pero no la Fernanda compuesta y sonriente de la fiesta. Esta era una Fernanda con el rostro distorsionado por la ira, sosteniendo un vestido azul marino de seda en una mano y unas tijeras de costura en la otra. El audio llenó el salón comedor a través de los altavoces envolventes de alta calidad. La voz de Fernanda resonó con una claridad espantosa, eliminando cualquier duda. «Creías que ibas a cenar en mi mesa, muerta de hambre», decía la Fernanda de la pantalla, lanzando el vestido sobre la cama y comenzando a tijeretearlo con saña. El sonido de la tela rasgándose en el video hizo eco con el sonido real del uniforme de Mariana, rasgado minutos antes. En la pantalla aparecía Mariana, saliendo del baño, con una toalla en la cabeza, mirando con horror. «Señora, no. Es un regalo del señor Alejandro», suplicaba la Mariana virtual. «Me importa un bledo quién te lo dio», gritaba la Fernanda digital, tirando los retazos al suelo y pisándolos con sus tacones. «Escúchame bien, estúpida. Vas a ponerte ese trapo de sirvienta que te corresponde. Vas a bajar, vas a servir copas y vas a mantener la boca cerrada. Pero el señor me invitó, yo no puedo. Si abres la boca o si te atreves a mirarlo a los ojos esta noche, tu madre se va a la calle». La amenaza retumbó en el salón de fiestas, clara y cruel. «Voy a asegurarme de que pierda el seguro médico mañana mismo. ¿Quieres ver a doña Clara morir porque su hija quería jugar a ser princesa?» La crueldad de la frase fue como un puñetazo en el estómago para la audiencia. En el salón real se escucharon jadeos de horror. «Dios mío», exclamó alguien. Un hombre negó con la cabeza mirando a la Fernanda real con asco absoluto. En el video Mariana comenzaba a llorar, cayendo de rodillas, una premonición de lo que pasaría después en la fiesta, y asintiendo: «Lo haré lo que quiera. Por favor, no toque a mi mamá. Así me gusta, sumisa. Ahora vístete y deja de llorar, te ves horrible». Fernanda escupía las palabras antes de salir de la habitación y dar un portazo. La pantalla se fue a negro. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era un silencio de tensión o incomodidad social, era el silencio del juicio. 100 pares de ojos se clavaron en Fernanda. Ya no veían a la prima elegante, a la socialité, a la mujer de mundo. Veían a un monstruo. Veían a una abusadora cobarde que atacaba a los más débiles usando el poder que no le pertenecía. Alejandro guardó su teléfono lentamente.
Su rostro era de piedra. «Ahí tienen a su anfitriona», dijo, su voz cortando el aire. La mujer que quería darles lecciones de clase y etiqueta. Fernanda temblaba violentamente. Intentó hablar, intentó armar una defensa, pero no salía nada coherente. Estaba editado, balbuceó, una excusa patética que nadie creyó. «Yo solo quería protegerte, Alejandro. Esa chica es una cazafortunas. Lo hice por la familia». «¿Por la familia?» Alejandro dio un paso más hacia ella y Fernanda retrocedió hasta chocar con una mesa de banquetes, haciendo tintinear la platería. «Acabas de demostrar que eres el peligro más grande para esta familia. Amenazaste de muerte indirectamente a una empleada leal, destruiste propiedad ajena y humillaste a la mujer que yo...» Alejandro se detuvo un segundo mirando a Mariana, que seguía a su lado con los ojos rojos pero la cabeza un poco más alta, ahora que la verdad la había liberado. Él corrigió su frase, dándole el peso que merecía. «Humillaste a la mujer que yo respeto más que a nadie en este mundo». Los invitados comenzaron a apartarse de Fernanda, creando un círculo vacío a su alrededor, como si tuviera una enfermedad contagiosa. Nadie quería estar cerca de ella. Su capital social se había evaporado en 3 minutos de video. «Lárgate», dijo Alejandro. No gritó. No hacía falta. La sentencia era definitiva. «Pero, ¿a dónde voy a ir? Es de noche», lloriqueó Fernanda, intentando jugar la carta de la víctima una última vez. «No me importa», respondió él frío como el hielo. «Tienes 10 minutos para sacar tus cosas de la habitación de huéspedes. Si en 11 minutos sigues aquí, Roberto te sacará. Y te aseguro que él no será tan amable como yo». «Alejandro, por favor, somos sangre», suplicó ella extendiendo las manos. «La sangre te hace pariente, Fernanda. La lealtad te hace familia. Y tú no tienes nada de eso». Alejandro se giró dándole la espalda, terminando la interacción para siempre. «Vete, ahora». Fernanda miró a su alrededor, buscando un rostro amigo, alguien que la defendiera, pero solo encontró muros de rechazo. La señora del collar de perlas, que antes había reído con sus chistes, ahora desviaba la mirada deliberadamente. El hombre del champán le dio la espalda. Estaba sola, completamente sola. Con un sollozo de rabia y humillación, Fernanda recogió las faldas de su vestido rojo, que ahora parecía vulgar y excesivo, y corrió hacia la salida, el sonido de sus tacones golpeando el suelo como el tic-tac de una bomba que ya había explotado. Cuando las puertas dobles se cerraron tras ella, el aire en el salón pareció purificarse. Alejandro suspiró profundamente, liberando la tensión de sus hombros. Luego se volvió completamente hacia Mariana. Ella seguía allí, envuelta en su saco, mirándolo como si fuera un ser de otro planeta. «Lo siento tanto», empezó a decir Mariana, sintiéndose culpable por el escándalo. «No», la cortó Alejandro, tomando ambas manos de ella entre las suyas. «Tú no tienes nada por lo que pedir perdón. Yo soy el que debe pedirlo. Debí haberte protegido mejor. Debí haber visto las señales». Él levantó una mano y con una ternura infinita apartó un mechón de pelo que se le había pegado a la frente por las lágrimas. «Vamos a curarte ese brazo», dijo él, mirando el moretón. «Y luego voy a llevarte a cenar. No aquí. En otro lugar, lejos de toda esta gente. Pero mi uniforme está roto», susurró ella avergonzada. Alejandro sonrió, y por primera vez en meses, la sonrisa llegó a sus ojos. «A mis ojos, Mariana, nunca has estado más elegante que ahora, defendiendo a mis hijos con la dignidad de una reina. Pero si te incomoda», miró a los invitados, que seguían observando, ahora con una mezcla de respeto y asombro. «Creo que esta fiesta ha terminado». Se giró hacia la multitud, recuperando su voz de mando. «Señores, la velada ha concluido. Por favor, retírense. Mi familia necesita privacidad». Nadie protestó. La autoridad de Alejandro era absoluta, y la escena que acababan de presenciar era tan intensa que nadie tenía ganas de seguir bebiendo champán. Poco a poco, el salón comenzó a vaciarse, dejando atrás el eco de un drama que se contaría por años en la alta sociedad. Pero para Alejandro y Mariana, en el centro de ese salón vacío,
era solo el comienzo de algo real, forjado en el fuego de la injusticia y sellado con la verdad. Las heridas que la riqueza. No veía el silencio que había caído sobre la mansión Santoro tras la expulsión de Fernanda, no era vacío. Estaba cargado de una intimidad nueva, densa y casi abrumadora. Los últimos invitados se habían marchado, sus coches de lujo desapareciendo por el largo camino de grava, llevándose consigo el juicio y el escándalo. Ahora la casa respiraba de otra manera. Alejandro guió a Mariana no hacia la cocina, ni hacia las áreas de servicio donde ella había pasado el último año de su vida siendo invisible, sino hacia la escalera principal de roble macizo que conducía al ala privada de la familia. Mariana, aún envuelta en el saco de traje que le quedaba inmenso, caminaba con pasos vacilantes. Sus pies, dentro de los zapatos negros y sencillos de su uniforme, parecían pesar toneladas sobre la alfombra persa. «Señor Alejandro, no debería estar aquí», susurró ella mirando las paredes adornadas con obras de arte originales. Sentía que estaba profanando un santuario. La voz de Fernanda todavía resonaba en su cabeza como un eco venenoso. «Tu lugar es limpiar, no vivir». Alejandro se detuvo en el primer descanso de la escalera, girándose para mirarla. La luz de los apliques de pared iluminaba su rostro serio, pero sus ojos habían perdido esa dureza de hielo que mostró en el salón. «Ya te lo dije abajo y no lo voy a repetir más veces como una orden, sino como una verdad. Esta es tu casa, Mariana. Y por favor, deja de llamarme señor. Después de lo que pasó hoy, los títulos sobran. Soy Alejandro. Solo Alejandro». Llegaron a la puerta de su estudio privado, una habitación que Mariana solo había limpiado bajo estricta supervisión, un lugar de negocios y decisiones frías. Pero esta noche, Alejandro la transformó en un refugio. Abrió la puerta y la hizo pasar, sentándola con delicadeza en uno de los grandes sofás de cuero Chesterfield. «Quédate quieta», dijo él, dirigiéndose a un mueble bar de madera oscura. Pero no sacó alcohol. Abrió un compartimento oculto y extrajo un botiquín de primeros auxilios de metal blanco. Mariana lo observó, fascinada y aterrorizada a partes iguales. Ver al hombre que controlaba un imperio empresarial buscando algodón y antiséptico con sus propias manos, las mismas manos que firmaban contratos millonarios, era una disonancia cognitiva que no lograba procesar. Alejandro regresó al sofá y se sentó en la mesa de centro frente a ella, quedando a una altura inferior. «Dame el brazo», pidió suavemente. Mariana extendió su brazo izquierdo tímidamente, retirando la manga del saco prestado. La piel, normalmente de un tono oliva suave, estaba marcada por una mancha fea, una mezcla de púrpura y rojo donde había impactado contra el suelo de mármol para salvar a los bebés. Alejandro soltó un suspiro entrecortado al ver la magnitud del golpe. Sus dedos rozaron el borde del moretón con una suavidad extrema, como si estuviera tocando las alas de una mariposa. «Esto», empezó a decir él, con la mandíbula tensa, «esto es culpa mía. Permití que esa víbora entrara en nuestro entorno. Estaba tan ciego por mi propio dolor, tan encerrado en mi trabajo para no pensar en la soledad, que no vi lo que pasaba bajo mi propio techo». Mariana sintió el ardor del antiséptico cuando él comenzó a limpiar la zona, pero el dolor físico era irrelevante comparado con la calidez de su tacto. «Usted no sabía, ella era su familia», dijo Mariana, tratando de justificarlo, porque su corazón noble no sabía guardar rencor. «No», cortó él, mirándola a los ojos mientras pasaba el algodón. «Tú eras quien protegía a mi familia. Tú. Mientras yo estaba en reuniones, tú eras quien abrazaba a Lucas cuando tenía pesadillas. Tú eras quien le enseñaba a Mateo a sostener la cuchara». Alejandro detuvo su mano y sostuvo la muñeca de Mariana con firmeza. «Escuché las grabaciones, Mariana, no solo la de hoy. Mientras Roberto revisaba el sistema hace unos minutos, escuché otras cosas». Mariana bajó la mirada, avergonzada. «Escuché cómo les cantas para dormir. Escuché cómo le hablas a tu madre por teléfono, diciéndole que todo está bien aquí para no preocuparla, aunque Fernanda te hiciera la vida imposible.
La voz de Alejandro se quebró ligeramente. Eres la persona más valiente que he conocido, y yo te traté como a una empleada más. Yo soy una empleada, Aleja. Señor, corrigió ella instintivamente. Ya no, sentenció él, colocando una venda suave sobre el brazo herido y fijándola con cuidado. A partir de esta noche, eso se acabó. Y sobre tu madre, doña Clara, ¿verdad? El corazón de Mariana dio un vuelco. La amenaza de Fernanda sobre el tratamiento de diálisis de su madre seguía flotando en el aire como una espada de Damocles. Por favor, no la despida. Ella no tiene la culpa de nada, ella trabaja duro en la cocina, necesita el dinero para... Mariana, escúchame, la interrumpió él tomando su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. Sus pulgares acariciaron suavemente sus pómulos, limpiando el rastro seco de las lágrimas pasadas. Nadie va a despedir a tu madre. Mañana mismo, a primera hora, mi secretaria personal se encargará de transferir su expediente médico al Hospital Privado San Lucas. El mejor nefrólogo del país es amigo mío. Ella va a recibir el tratamiento que necesita, como paciente VIP, y todos los gastos correrán por mi cuenta de por vida. Mariana abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El alivio fue tan intenso que le mareó. ¿Por qué? Logró susurrar finalmente. Eso cuesta una fortuna, porque tú salvaste a mis hijos de crecer con una madrastra que los odiaba. Alejandro acercó su rostro un poco más al de ella, rompiendo la barrera profesional definitivamente. Y porque, aunque me ha tomado tiempo admitirlo, la idea de que alguien te lastime a ti o a los tuyos me resulta insoportable. No es caridad, Mariana, es gratitud. Y tal vez algo más que todavía no tengo derecho a pedirte que entiendas. El aire en el estudio se cargó de electricidad. Alejandro no era el patrón inalcanzable en ese momento. Era un hombre vulnerable ofreciendo su protección absoluta. Mariana, la chica que había llegado a esa casa con una maleta llena de ropa usada y sueños rotos, sintió que el muro entre sus mundos, el mundo de los ricos y el de los pobres, se desmoronaba ladrillo a ladrillo bajo la mirada de él. Él terminó de vendarla y besó suavemente la tela blanca sobre su brazo, un gesto de devoción que hizo temblar a Mariana hasta la médula. «Vamos», dijo él poniéndose de pie y extendiéndole la mano de nuevo. «Hay dos pequeños hombres que estoy seguro de que no se dormirán si no te ven una vez más». La confesión junto a la cuna. El camino hacia la habitación de los niños fue silencioso, pero ya no era un silencio tenso. Era el silencio de dos cómplices que acaban de sobrevivir a una guerra. Alejandro caminaba al lado de Mariana, no delante de ella. Adaptaba su paso largo al de ella, asegurándose de que estuvieran hombro con hombro. Al llegar a la puerta entreabierta de la guardería, vieron a Roberto, el jefe de seguridad, sentado en una silla en el pasillo, montando guardia como un perro fiel. Al verlos, se levantó rápidamente. «Están tranquilos, señor. La doctora ya los vio. Ni un rasguño, gracias a Dios. Y a la señorita Mariana», dijo Roberto, dedicándole a ella una sonrisa de respeto genuino que valía más que cualquier medalla. «Gracias, Roberto. Ve a descansar. Yo me encargo desde aquí», ordenó Alejandro. Cuando entraron en la habitación, la luz tenue de una lámpara con forma de luna bañaba las dos cunas de madera blanca. El ambiente olía a talco y lavanda, un contraste balsámico con el olor a perfume caro y ambición podrida del salón de fiestas. Mariana se acercó inmediatamente a las cunas. Lucas dormía con un puño en la boca, pero Mateo estaba despierto, sus grandes ojos moviéndose inquietos. Al ver a Mariana, el bebé emitió un gorgoteo suave y estiró los brazos. Sin pedir permiso, porque en ese territorio ella era la reina, Mariana se inclinó y tomó a Mateo en brazos. El bebé suspiró y apoyó la cabeza en el hombro de ella, cerrando los ojos casi al instante. La tensión que había en el cuerpo del niño se disipó al contacto con ella. Era magia, pura y simple magia materna. Alejandro se quedó apoyado en el marco de la puerta un momento, observando la escena. La imagen de Mariana, vestida aún con su saco de traje sobre el uniforme roto, acunando a su hijo con esa devoción instintiva, le golpeó el pecho con la fuerza de un tren.
Se dio cuenta de que esa imagen era lo único que quería ver al llegar a casa por el resto de sus días. Se acercó lentamente y se paró al otro lado de la cuna, mirando a Lucas dormir, y luego levantó la vista hacia Mariana y Mateo. «Tienen tu olor impregnado», murmuró Alejandro. «A veces, cuando llego tarde del trabajo y entro a darles un beso, huelen a jabón de avena y a ti. Solía pensar que era el olor de la limpieza. Ahora me doy cuenta de que es el olor del hogar». Mariana se ruborizó, meciendo suavemente a Mateo. «Ellos son buenos niños, Alejandro. Solo necesitan sentirse seguros. Su madre, ella estaría orgullosa de ellos». La mención de la esposa fallecida solía ser un tema tabú en la casa. Fernanda lo usaba como arma, pero Mariana lo usaba como respeto. Alejandro bajó la cabeza, mirando sus propias manos apoyadas en la barandilla de la cuna. «Mi esposa, Elena, ella era una mujer de sociedad, le importaban las apariencias, las fiestas. Nos queríamos, sí, a nuestra manera. Pero nunca la vi mirar a los niños como tú los miras. Nunca la vi tirarse al suelo para recibir un golpe por ellos». Alejandro levantó la vista, y sus ojos brillaban con una honestidad brutal. «Hoy, cuando te vi en el suelo, protegiéndolos, sentí que si te perdía a ti, los perdía a ellos también. Sentí que se me iba la vida». Mariana sintió que el corazón le latía en la garganta. «Usted dice eso por el susto, señor». «Digo, Alejandro, es la adrenalina. Mañana cuando salga el sol, recordará que soy la hija de la cocinera y usted es el dueño de la empresa». «No». Alejandro rodeó la cuna y se paró frente a ella, a escasos centímetros. Mateo dormía profundamente entre los dos, un pequeño puente de paz. «No es la adrenalina, es la claridad. He vivido en la oscuridad durante 2 años, dejando que gente como Fernanda llenara el vacío. Pero tú has estado aquí, en silencio, reparando lo que estaba roto sin pedir nada a cambio». Él levantó una mano y acarició la mejilla de Mateo, y luego sus dedos se deslizaron suavemente hasta tocar la mano de Mariana que sostenía al bebé. «No vas a volver a tu habitación de servicio», declaró él con firmeza. «Esa habitación es indigna. He ordenado que preparen la suite de invitados del ala este, la que tiene vista al jardín». «Alejandro, eso es demasiado». «¿Qué dirán los otros empleados?», preguntó ella, el miedo al qué dirán todavía arraigado en su crianza humilde. «Que digan que el dueño de la casa finalmente ha recuperado la cordura y está tratando a la mujer más importante de esta familia como se merece», respondió él sin dudar. «Y si alguien tiene un problema con eso, puede irse por la misma puerta que Fernanda». Se hizo un silencio, pero esta vez estaba cargado de una promesa tácita. Alejandro miró los labios de Mariana, luego sus ojos. Había un deseo allí, sí, pero sobre todo había una reverencia. «Mariana», susurró, su voz ronca. «No sé cuánto tiempo tome sanar las heridas de hoy. No sé cuánto tiempo necesites para confiar en que no soy como ellos, como esa gente que te miraba desde arriba. Pero tengo todo el tiempo del mundo, y voy a pasarlo demostrándote que no eres una empleada. Eres indispensable». Mariana sintió las lágrimas acumularse de nuevo, pero estas no eran de dolor, eran de liberación. «No necesito tiempo, Alejandro», respondió ella, con una valentía que sorprendió a ambos. «Solo necesito saber que esto es real, que no voy a despertar mañana y encontrar el vestido roto y la puerta cerrada». Alejandro acortó la distancia, inclinándose hasta que sus frentes casi se tocaron, con el bebé durmiendo plácidamente entre sus pechos. «Te juro por la vida de mis hijos que nunca más volverás a encontrar una puerta cerrada en esta casa». Su aliento cálido rozó la piel de ella. «Esta es tu realidad ahora, Mariana, y nadie, nunca más, te va a humillar mientras yo respire». En la penumbra de la habitación infantil, rodeados de juguetes y sueños inocentes, el millonario y la criada no se besaron. Aún no. El momento era demasiado sagrado, demasiado frágil. Pero en ese cruce de respiraciones y promesas susurradas, se selló un pacto más fuerte que cualquier contrato legal. El abismo social se había cerrado y sobre sus ruinas algo nuevo y poderoso comenzaba a nacer.
La llamada de la muerte y la carrera contra el destino. La burbuja de paz en la habitación de los niños, tejida con susurros y promesas a la luz de la luna, estalló de la manera más cruel posible. No fue un grito, sino el zumbido vibrante y persistente del teléfono de Mariana, que había dejado olvidado sobre la mesa cambiadora. El sonido, mecánico y frío, cortó el aire cálido de la guardería como un cuchillo de carnicero. Mariana se sobresaltó, casi despertando a Mateo, quien dormía en su pecho. Alejandro, con los reflejos agudos de quien siempre está en alerta, alcanzó el aparato antes de que volviera a sonar. Miró la pantalla. «Es de la cocina», dijo él frunciendo el ceño. Eran las 2 de la mañana. Nada bueno podía venir de una llamada interna a esa hora. Mariana sintió un frío repentino en el estómago, ese sexto sentido que tienen las hijas cuando algo amenaza a sus madres. Le pasó el bebé a Alejandro con manos temblorosas y tomó el teléfono. «Bueno». Su voz era un hilo de miedo. «Mariana, Mariana, ven rápido». La voz de Juana, otra de las empleadas domésticas y compañera de cuarto de su madre, sonaba histérica, ahogada en llanto. «Es tu mamá. Doña Clara no despierta. Se desmayó en el baño y está fría, Mariana. Está muy fría». El mundo de Mariana se detuvo. El suelo bajo sus pies, que Alejandro acababa de asegurar con promesas de estabilidad, desapareció por completo, dejándola caer en un abismo negro. El teléfono se resbaló de sus dedos y golpeó la alfombra con un golpe sordo. «¿Mariana?» Alejandro la sujetó por los hombros al ver que su color se desvanecía, dejándola blanca como el papel. «¿Qué pasa?» «Mi mamá», susurró ella, con los ojos desorbitados mirando a través de él, mirando hacia el horror. «Se está muriendo. Fernanda, la amenaza, el estrés». «Mamá». Mariana no esperó. El instinto la impulsó. Salió corriendo de la habitación de los niños, olvidando el protocolo, olvidando que llevaba un saco de hombre que le arrastraba, olvidando todo excepto la mujer que le había dado la vida. Corrió por los pasillos alfombrados, bajó las escaleras de servicio saltando los escalones de 2 en 2, con el corazón golpeándole las costillas como si quisiera salir. Alejandro no dudó ni un segundo. Colocó a Mateo con sumo cuidado en su cuna, besó su frente en un segundo fugaz y salió disparado tras ella. Cuando llegaron a los cuartos de servicio, en el sótano de la mansión, la escena era dantesca. Doña Clara, una mujer de 50 años, con el rostro marcado por el trabajo duro y la insuficiencia renal, yacía en el suelo de baldosas baratas. Juana intentaban reanimarla inútilmente, llorando a gritos. «¡Mamá!». El grito de Mariana fue desgarrador. Se lanzó al suelo apartando a Juana y tomó el rostro de su madre entre sus manos. Estaba pálida, con un tono azulado en los labios, apenas respiraba. «Mamá, por favor, no me dejes, no ahora». Alejandro entró en la habitación pequeña y abarrotada. Su presencia llenó el espacio. No se quedó paralizado por el drama. Su mente analítica tomó el control. Se arrodilló al lado de Mariana, puso 2 dedos en el cuello de Doña Clara y sintió el pulso. Débil, errático, casi inexistente. «Está entrando en shock séptico o un fallo cardíaco», diagnosticó él con voz firme, recordando cursos de primeros auxilios. «No hay tiempo para una ambulancia. Tardarán 20 minutos en llegar aquí arriba. Se nos va en 10». Se puso de pie y miró a Roberto, quien había llegado corriendo detrás de él. «Roberto, saca el auto. El deportivo. Es el más rápido. ¡Ahora!», gritó Alejandro. Luego se agachó y, sin importar el esfuerzo o la suciedad del suelo, cargó a Doña Clara en sus brazos, como si fuera una pluma. «Alejandro», sollozó Mariana, intentando ayudar, pero sus manos temblaban demasiado. «Abre las puertas, Mariana. Corre», ordenó él, no con crueldad, sino con la urgencia de un general en batalla. La carrera hacia el hospital fue una borrosidad de luces de neón y rugido de motor. Alejandro conducía el coche de lujo con una destreza temeraria, saltándose semáforos en rojo, tocando la bocina, con una mano en el volante y la otra alcanzando hacia atrás para apretar la mano de Mariana, quien iba en el asiento trasero sosteniendo la cabeza de su madre.
Aguanta, Clara, aguanta por tu hija, decía Alejandro, mirando por el retrovisor. No voy a dejar que te mueras hoy. Fernanda no va a ganar esto. Llegaron a la entrada de urgencias del Hospital San Lucas derrapando. Alejandro bajó del coche antes de que se detuviera por completo, gritando a los camilleros: «Necesito una camilla, ahora, paciente renal crónica en colapso». Un guardia de seguridad intentó detenerlo por dejar el coche mal estacionado. «Señor, no puede dejar el vehículo ahí». Alejandro se giró y su mirada fue tan feroz que el guardia retrocedió 2 pasos. «Soy Alejandro Santoro. Ese coche vale más que todo este edificio. Tírelo al río si quiere, pero traiga una maldita camilla, o compro este hospital y lo despido en 5 minutos». La autoridad del dinero y la desesperación funcionaron. En segundos, un equipo médico rodeó a doña Clara y se la llevaron corriendo por las puertas batientes dobles. Mariana intentó seguirlos, aferrada a la mano inerte de su madre, pero una enfermera la detuvo en el umbral. «No puede pasar, señorita. Necesitamos espacio para trabajar». «Es mi mamá», gritó Mariana, luchando, pataleando, con el dolor de una niña pequeña. «No la dejen sola». Alejandro la alcanzó, rodeándola con sus brazos desde atrás, anclándola a la realidad. Mariana se giró y hundió el rostro en el pecho de él, gritando su dolor, mojando su camisa blanca, manchándola de lágrimas y rímel. «Se va a morir, Alejandro. Se va a morir por culpa del disgusto. Fernanda la mató», repetía ella entre espasmos. Alejandro la sostuvo con fuerza, acariciando su pelo, soportando el peso de su angustia. No le dijo: «Todo va a estar bien», porque no quería mentirle. Le dijo lo único que podía ofrecerle: «Estoy aquí. No te voy a soltar. Pase lo que pase, Mariana. No estás sola en esto. Nunca más». Las horas siguientes fueron una tortura china. La sala de espera, con sus luces blancas fluorescentes y su olor a desinfectante, se sentía como una prisión. Mariana estaba sentada en una silla de plástico duro, con la mirada perdida en la puerta de quirófano, rezando cada oración que conocía. Alejandro no se sentó. Caminaba de un lado a otro, haciendo llamadas, moviendo influencias, asegurándose de que los mejores especialistas estuvieran en esa sala de operaciones. En un momento dado, Mariana levantó la vista. Vio a Alejandro, desvelado, con la camisa arrugada y manchada, el pelo revuelto, hablando por teléfono con tono exigente. «Traigan al doctor. Valdés. No me importa que esté en una gala benéfica. Mándenle mi helicóptero. Lo quiero aquí en 15 minutos». Mariana sintió una punzada en el pecho que no era dolor, sino una gratitud tan inmensa que dolía. Ese hombre, que podía estar durmiendo en sábanas de seda, estaba moviendo cielo y tierra por la cocinera. No por lástima, por ella. «Alejandro», lo llamó suavemente. Él colgó el teléfono y fue hacia ella al instante, arrodillándose frente a su silla, tomando sus manos frías entre las suyas. «El doctor Valdés ya viene. Es el mejor nefrólogo del continente. Si hay alguien que puede salvarla, es él. ¿Por qué haces esto?», preguntó ella con los ojos llenos de lágrimas nuevas. «Podrías haber pagado la cuenta y ya, pero estás aquí. Estás sufriendo conmigo». Alejandro besó los nudillos de Mariana, uno por uno. «Porque el dolor que tú sientes, yo lo siento en el pecho». La miró fijamente con una intensidad que borró el hospital de alrededor. «Porque cuando te vi llorar en esa fiesta, me di cuenta de que mi vida estaba vacía de verdad hasta que tú la llenaste. Y porque creo que te amo, Mariana». La confesión quedó suspendida en el aire, frágil y poderosa. Mariana abrió la boca, sorprendida, pero antes de que pudiera responder, las puertas del quirófano se abrieron de golpe. El cirujano salió, con la mascarilla bajada y el rostro cansado. Mariana se puso de pie de un salto, apretando la mano de Alejandro hasta casi romperle los dedos. El momento de la verdad había llegado. La vida o la muerte. El renacer de las cenizas y el nuevo contrato. El doctor Valdés se quitó el gorro quirúrgico y suspiró. El silencio en el pasillo era tan denso que se podía escuchar el zumbido de las máquinas expendedoras
al final del corredor. Alejandro rodeó la cintura de Mariana con su brazo, sosteniéndola físicamente, preparándose para sostenerla emocionalmente si la noticia era devastadora. «Fue difícil», dijo el doctor, mirando primero a Alejandro y luego a Mariana. El estrés provocó una crisis hipertensiva severa que colapsó sus riñones ya debilitados. Tuvimos que reanimarla 2 veces en la mesa. Mariana soltó un gemido ahogado, llevándose la mano a la boca. Alejandro apretó su agarre, transmitiéndole fuerza. «Pero», continuó el médico, y esa palabra fue como un amanecer, «logramos estabilizarla. Es una mujer fuerte, muy fuerte. Ha respondido al tratamiento de diálisis de emergencia. Está fuera de peligro inmediato, aunque necesitará cuidados intensivos unos días y... Bueno, Alejandro, necesitaremos hablar del trasplante pronto. Pero por esta noche, ella ganó la batalla. Está viva». Las rodillas de Mariana cedieron, no por debilidad, sino por el alivio abrumador que le recorrió el cuerpo. Alejandro la atrapó antes de que tocara el suelo, abrazándola con fuerza mientras ella rompía a llorar de nuevo, pero esta vez era un llanto de liberación, de alegría pura y cristalina. «Gracias, gracias, gracias», repetía ella contra el pecho de él. «Gracias, doctor», dijo Alejandro estrechando la mano del médico con firmeza. «Tiene carta blanca. Lo que necesite, pídalo. Quiero que tenga la mejor habitación, enfermeras privadas las 24 horas, que no le falte nada». «Ya está arreglado, señor». «Santoro, pueden pasar a verla en unos minutos cuando despierte de la anestesia». Cuando entraron en la habitación privada, que parecía más una suite de hotel que un cuarto de hospital, doña Clara estaba abriendo los ojos. Estaba rodeada de máquinas, pero su color había vuelto. Al ver a su hija intentó sonreír. «Mamita». Mariana corrió a su lado besando su frente, sus manos, sus mejillas. «Me asustaste tanto». «Perdón, mi niña», susurró Clara con voz rasposa. «Me preocupé mucho. Fernanda dijo que te iba a echar, que nos íbamos a quedar en la calle». Alejandro dio un paso adelante, saliendo de la penumbra. «Nadie las va a echar, doña Clara», dijo él con voz suave pero firme. Clara abrió los ojos con sorpresa al ver al gran patrón allí, despeinado y con la camisa manchada. Intentó incorporarse por respeto, el hábito de años de servicio. «Señor Santoro, perdone las molestias. Yo me voy a recuperar rápido para volver a la cocina». «No», dijo Alejandro, acercándose a la cama y tomando la mano de la mujer mayor con un respeto que dejó a Clara atónita. «Usted no va a volver a la cocina. Usted ha trabajado suficiente. A partir de hoy su único trabajo es recuperarse y dejarse cuidar». «Pero, señor, necesito el trabajo». «Usted ya no es mi empleada, Clara». Alejandro miró a Mariana y luego volvió a mirar a la madre. «Usted es la madre de la mujer que amo, y eso la convierte en mi familia. Y en la familia Santoro nadie trabaja hasta morir. Se acabó». Mariana miró a Alejandro, el corazón latiéndole desbocado. Él lo había dicho de nuevo, frente a su madre. No era un momento de pasión, era una declaración oficial. «Mariana», Clara miró a su hija, confundida y esperanzada. «¿Es verdad?». Mariana asintió, llorando y sonriendo al mismo tiempo. «Sí, mamá, es verdad. Se acabó el miedo. Fernanda se fue. Y él es bueno». Alejandro metió la mano en el bolsillo interior de su saco, el que Mariana ya no llevaba puesto, y sacó un papel doblado. Era algo que había estado escribiendo mentalmente toda la noche y que había redactado en una hoja del hospital mientras esperaba. «Mariana», dijo girándose hacia ella, «sé que no es el momento más romántico, aquí entre monitores cardíacos y olor a alcohol, pero después de esta noche no quiero esperar ni un segundo más para aclarar las cosas». Rompió el papel imaginario que representaba las barreras entre ellos. «Tu contrato de trabajo queda rescindido ahora mismo. Ya no eres la niñera, ya no eres la empleada». Alejandro se acercó a ella, tomando sus manos. «Quiero ofrecerte un nuevo puesto, uno vitalicio. Quiero que seas mi compañera. Quiero que seas la madre oficial de mis hijos, no solo la de corazón. Quiero que seas la dueña de mi casa y de mi vida».
Mariana lo miró incrédula. Alejandro, yo no tengo nada. Solo tengo este uniforme roto y a mi mamá enferma. No soy de tu mundo. Tú tienes todo lo que a mi mundo le falta, respondió él con vehemencia. Tienes lealtad, tienes amor, tienes coraje. El dinero se hace, Mariana, la clase se compra, pero lo que tú tienes, eso nace. Se inclinó y besó su frente. ¿Aceptas intentar construir una vida conmigo? ¿Sin uniformes? ¿Sin miedos? Mariana miró a su madre, que asentía con lágrimas en los ojos, dándole su bendición silenciosa. Miró a Alejandro, el hombre que había salvado a las dos personas que ella más amaba en una sola noche. Sí, susurró ella. Acepto. El beso que siguió no fue un beso de película de Hollywood. Fue un beso salado por las lágrimas, agotado por el estrés, pero lleno de una promesa inquebrantable. Fue el sello de un nuevo destino. 2 días después, el regreso a la mansión marcó el verdadero final de la vieja era. El coche de Alejandro se detuvo frente a la entrada principal. No la entrada de servicio por la que Mariana había entrado y salido durante un año. La entrada principal, con sus imponentes puertas de roble y los leones de piedra. El personal doméstico estaba formado en fila en el vestíbulo, una tradición para recibir a invitados importantes. Había murmullos, nerviosismo. Sabían lo que había pasado con Fernanda. Sabían del hospital, pero no sabían qué esperar ahora. El chofer abrió la puerta. Alejandro bajó primero, impecable de nuevo en su traje, pero con una expresión más relajada que nunca. Se giró y extendió la mano hacia el interior del vehículo. Mariana salió. Ya no llevaba el uniforme azul con el delantal blanco. Llevaba un vestido sencillo pero elegante de color crema que Alejandro había mandado traer para ella. Su pelo estaba suelto, cayendo en ondas sobre sus hombros, libre de la coleta apretada que le exigía el servicio. Al verla hubo un silencio de asombro entre sus antiguos compañeros. Alejandro tomó su mano con orgullo y caminaron juntos hacia la entrada. Al llegar al umbral, se detuvo y miró a Roberto, a Juana y al resto del equipo. «Quiero que escuchen bien», dijo Alejandro, su voz resonando en el vestíbulo. «Mariana ya no trabaja aquí. Ella vive aquí. Ella es la señora de esta casa, y espero que la traten con el mismo respeto y cariño con el que ella los ha tratado a ustedes todo este tiempo». Juana, la amiga de su madre, fue la primera en romper el protocolo. Sonrió ampliamente y dio un pequeño aplauso que pronto fue seguido por Roberto y luego por todo el personal. No era un aplauso de obligación, era un aplauso de victoria. Uno de los suyos había llegado a la cima, no por ambición, sino por bondad. Mariana sintió que las lágrimas volvían, pero Alejandro le apretó la mano. «Bienvenida a casa, mi amor», le susurró. Mariana cruzó el umbral de la puerta principal, dejando atrás para siempre a la sirvienta humillada y entrando en su futuro como la reina de un hogar que finalmente estaba completo. Arriba, en la guardería, los gemelos esperaban, y en el hospital su madre sanaba. La justicia divina a veces tarda, pero cuando llega, lo hace con la fuerza de un huracán que limpia todo el dolor del pasado.